No lo recibí, ¿eh? Bueno, ahí te lo reenvío. Bien, si no, déjame que te busco en el grupo. Vale. ¿Yo? Sí, pero no por WhatsApp, por acá, por Blackboard. No me llegó por acá. Bueno, a ver. Pero ¿cuál era la pregunta? Era por privado, Rojo. Disculpe. Bien. Dale. Bueno, vamos a continuar. No quedan demasiadas diapositivas, así que vamos a tratar de apurarnos porque estaría bueno poder revisar el DP del grupo 7 con el profesor. Bueno, estuvimos hablando un poco también de todo esto, ¿no? De toda la información que circula a través de Internet, a través de todas las páginas web, ¿no? Estuvimos hablando de los distintos mecanismos eh, para monitorear las conductas o los hábitos de los individuos. Me acordaba de otro ejemplo, ¿no? Que habitualmente cuando yo tengo la ubicación siempre encendida, ¿no? Entonces, habitualmente cuando voy a algún lugar, Google Maps me pide, o no sé si Google Maps o Google, que haga una valoración del lugar que visité. Entonces, imagínense el tracking de toda la información que tiene. También hace lo mismo cuando uno viaja todos los días a la misma hora, ¿no? O bueno, en algún momento hizo el cálculo del destino, por ejemplo, yo trabajo en Barracas, y si en algún momento hice ese viaje, después Google te empieza a avisar a la hora que tenés que salir para llegar a tal horario, ¿no? El Google Maps. Entonces, por un lado es práctico, pero por el otro lado, si nos tenemos que poner a pensar en la cantidad de información que existe, que tenemos dando vuelta, y que tiene muy poco control, ¿sí? Requiere de acciones, no solamente acciones legales, sino también por ahí acciones de restricción de la de que esa información puede ir a cualquier lado o pueda ser usada con cualquier fin, ¿no? Es algo parecido a lo que decíamos recién de Facebook y lo que hacía, ¿no? La cantidad de información que tiene Facebook sobre toda nuestra red, no solamente sobre nosotros, ¿no? Sobre los lugares que visitamos, sobre las personas con las que nos contactamos, los lugares donde estamos, es inmensa, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día es muy difícil gestionar la privacidad o poder restringir un poco la privacidad en línea. Hay que ser bastante cuidadoso, sobre todo las páginas que visitan, la configuración de los, sin entrar obviamente en una persecución o pensar en que alguien nos está rastreando, ¿no? Pero restringir por ahí, ser un poco restrictivos en cuanto a la configuración de privacidad que tiene cada una de las páginas, ¿no? Sean redes sociales, o sean páginas web, o sea el correo. Si bien
existe muchísima información, se puede restringir también el acceso a dónde, o bueno, el ingreso de información también. Es más, yo en el último tiempo lo que empecé a realizar es a utilizar, cuando tengo que registrarme, utilizar un mail particular, ¿no? Que sé que en ese mail me van a llegar toda la basura habida y por haber, ¿no? Porque me registro en una página para bajar un programa y me van a llegar promociones de 10 páginas distintas. Entonces estoy utilizando un correo particular para registrarme en esa página y sé que ahí va a llegar toda la basura y no va a contaminar por ahí, no sé, un mail laboral. Sí, correcto. Sí, con lo que mencionaste recién del mail, que lo usás para que te llegue toda la basura para registrarte en las páginas, básicamente. Quería acotar nomás que existe una página que se llama 10 Minute Mail, no sé si la conocen, que lo que hace es te crea una casilla de mail temporaria que dura 10 minutos y que se suele usar para crear usuarios en páginas que lo vas a usar solamente una vez y nada más. Eh, que generalmente esas páginas cuando te registras te envían un mail de confirmación que vos tenés que hacer clic en el link para confirmar el registro. Eh, Nada, quería comentar que existe eso para este tipo de casos. Mira, la verdad no lo conocía. No, Eh, yo tampoco, pero bueno, hay tantos productos que... Sí, 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 sí. Y hoy en día prácticamente cualquier registración o cualquier página que te des de alta te pide un correo para validar, ¿no? Que tengas que entrar, que es un correo válido, que ingreses y que eh, hagas clic en algún vínculo para activar tu cuenta, ¿no? Y lo piden prácticamente de todas las páginas de registración. Entonces, bueno, el dato Una de Cipolat las cosas también. también, Nelson, que en el caso de los correos, cada vez es más económico hacerlo. Casi todos los productos, digamos, anti-malware o antivirus, en sus protectores de navegadores, traen la opción de generar una VPN. Ellos te ofrecen el servicio, entonces uno contrata eso y entonces los monitorean y tratan de ocultar mis acciones, o sea que encriptan la salida, las búsquedas y todo eso, y no permite que otros puedan saber dónde estoy navegando, por ejemplo, ¿no? Esto está, y ahora es bastante económico, en un momento era más costoso, pero creo que es una buena opción dentro de los sitios como para poder navegar sin visualización, ¿no? Voy a hacer un comentario que no es ético, ¿no? En algún momento las empresas que tienen restricción de acceso, vamos a poner un ejemplo, a YouTube, ¿no? O a Facebook, digamos, páginas de ese estilo, ¿no? Como para, o páginas que por ahí convierten la URL para que no se pueda traquear o para que no, digamos, el firewall no lo detecte. Así que, bueno, existen vueltas. Gracias, Jorreto y Cipolat, por el aporte. Gracias. Bueno, otras acciones con datos. Bueno, y también esto, ¿no? Que venimos mencionando también. Cada vez es más también la ingeniería desarrollada a robar datos, ¿no? A tomar datos de los usuarios. Estamos hablando, bueno, de cuestiones de seguridad informática, de phishing, de distintos tipos de medios que actualmente existen, sobre todo correos electrónicos, ¿no? Para poder robar la información de las personas. Y ahí ya no estamos hablando de que nosotros ingresamos la información en algún lugar, sino que hay programas o organizaciones que se encargan justamente de delinquir, ¿sí? O realizar intrusiones a nuestros correos para tratar de robar información que les pueda llegar a ser útil, sea para venderla o sea para realizar algún tipo de pedido de rescate.
¿no? Por Sí. información valiosa. Y un recurso que se ha, yo digo, se ha, digamos, desarrollado y se aplica cada vez más seguido son el uso de los botnets. Los botnets entran en las redes, hay botnets positivos que se utilizan realmente para agilizar determinadas operaciones, pero una cantidad grande que se genera a través de redes y robots que diseminan, o sea, hacen minería, por así decirlo, de una cantidad de sitios y entran a tomar información. Después eso se selecciona, porque el costo de reproducción es bajo en proporción por la cantidad de grupos que atacan, y después se incorpora y van recibiendo información y selecciona, ¿no? Esta cuenta me interesa, esta no me interesa, depende la calidad de datos y la riqueza de datos desde el punto de vista de aprovechamiento para vender en campaña publicitaria, de marketing, o simplemente será una información que pueda tener alguna significación, comercializarla, ¿no? Esto este tipo de piratería está cada vez, cuanto más vale la información, que ya lo dijimos una vez, pero cuanto más vale, mayor interés hay en poder invertir para capturarla, y hay más candidatos para comprarla. Entonces es una demanda de mercado, ¿no es cierto? Se va, casi es muy difícil evitarlo. Lo que sí hay que tratar de controlar estas posibilidades, ¿no? Ya hay herramientas de seguridad, de software que están más sofisticadas, que tratan de analizar los botnets y los anulan o no, pero esto es como el manejo de los malware o todas esas cosas, es una lucha permanente y un proceso evolutivo, ¿no? Ahora, con respecto a los correos, hay una cultura que acá no se ha divulgado, muy pocas compañías incluso lo utilizan, que es las posibilidades de encriptado que existen, porque los mismos Outlook o Google tienen esos servicios de encriptado. Uno no los aplica, más allá del encriptado general que pueda tener en el tráfico cada uno de estos software de correos. El hecho de encriptar el mensaje ya de origen, lo cual implica incluso con clave pública y clave privada, es decir, lo encripto y el que lo recibe lo desencripta, con lo cual sabe uno el origen, o sea, certifica el origen, y además se está preservando con un hash la integridad de la información, porque en el camino hay que tener en cuenta que los correos tienen un recorrido que ni lo sabemos, en principio no nos interesa, pero no sabemos, el recorrido puede ser muy complicado, y en todo ese recorrido puede haber acciones que tienden a desviarlo, para analizarlo, o sea que el tema de los correos es muy importante. Uno ahora se centra más en la espectacularidad de los sitios, ¿no? Pero los correos siguen siendo un elemento muy importante en las vinculaciones entre organizaciones, entre empresas, y a veces la información confidencial a través de los correos, ¿no? Debería estar encriptado eso. En Europa es común, incluso los usuarios personales que encripten sus correos, pero bastante generalizado, pero aquí no. Nosotros no tenemos esa política. Claro. Bueno, acá el profesor también nos preparó un resumen bastante interesante de la ley, por lo menos de los conceptos generales de la ley 25.326, que es la de habeas data o protección de datos personales en la Argentina. Profesor, ¿le parece que repasemos estos conceptos o dejamos que... Sí, los repasamos rápido y decirles que ellos van a estar recibiendo la ley y el decreto al 1588, creo que es el decreto reglamentario que incluso introdujo algunos cambios. O sea que al reglamentar la ley, usted sabe que la reglamentación lo que hace es generar condiciones de mejor instrumentación y de interpretación. Entonces, este decreto reglamentario ha avanzado tratando de preservar el espíritu de la norma. En definitiva, la norma trata de
ordenar el proceso y fijar responsabilidades a aquellos que son quienes registran, o sea, los tenedores de datos, con relación a los titulares de los datos, que son las personas, un poco acercándose al modelo europeo. Todavía falta avanzar más, pero ya el proyecto ese está. Lo que pasa es que hasta donde sé no fue tratado, pero el nuevo proyecto está y está totalmente alineado al modelo europeo, que es, reitero, es riguroso y avanza bastante buscando preservar los derechos de la persona, ¿no? De las personas y de las instituciones, porque también pasa con las empresas. Es decir, la privacidad no solamente de los individuos físicos, sino también de los individuos jurídicos, es decir, sociedades, empresas. A veces, en el caso de las empresas, los datos personales pueden ser patentes, fórmulas, cosas que tienen un gran valor económico, ¿no? Que forma parte de su privacidad, de su know-how. Sí, aprendemos un poco más o menos para puntualizar algunos de estos conceptos clave, ¿no? Bueno, ok. Entonces, algunos conceptos clave, ¿no? Datos personales, información referida a personas, ¿no? Físicas o ideales, datos sensibles, datos que están relacionados, bueno, con características raciales, étnicas, políticas, religiosas, filosóficas, sexuales, preferencias sexuales, afiliación sindical, afiliación política, datos sensibles, ¿no? Deben ser protegidos expresamente. Claro, estos datos son aquellos que, de alguna manera, en la definición puntualiza que estos datos son aquellos que puedan generar algún nivel de discriminación o condicionamiento en las posibilidades de hacer que tenga una persona. Es decir, alguien que, por ejemplo, ciertos datos, él ha tenido alguna enfermedad preexistente y lo va a tomar una empresa, si esos datos trascienden, pueden quitarle posibilidad de acceder a esa posición. Entonces, ese tipo de cosas, sobre todo con el tema de salud, y principalmente esto impacta mucho en los sanatorios, hospitales y empresas de medicina privada, prepaga, ¿no? Porque ellos tienen que preservar fundamentalmente la ficha médica de los pacientes. Cualquier filtración de esos datos o uso indebido está severamente, incurre en la violación de datos sensibles, porque generalmente ahí todo lo que hay son datos sensibles que tienen que ver con la salud, enfermedades preexistentes, cierta vulnerabilidad física, si la persona ha tenido o no un problema cardíaco, si es diabético, todo ese tipo de cosas que pueden condicionar el tratamiento. En algunos casos se admite, ante el pedido expreso de información, se admite que puedan ser transmitidos en determinadas condiciones, pero tiene que ser restrictivo. Pues si no, cualquiera puede acceder a esos datos y entonces ejecutar discriminación. Correcto. Bueno, después, seguimos con los conceptos, ¿no? Archivo, registro o base de datos es el conjunto de datos personales, ¿no? Dentro de los datos personales vamos a tener nombre, apellido, número de documento, domicilio. Bueno, el archivo, registro, base de datos es donde se guarda toda esa información de manera organizada. El tratamiento de los datos es todo lo relacionado con las operaciones que van a mantener ese dato, el tiempo de almacenamiento, el tiempo de conservación, de qué forma se recolectan, de qué forma se utilizan, de qué forma se modifican, todas las operaciones que se puedan llegar a realizar con esa información. Sí, incluso más allá de las formas de ordenamiento, la vinculación y también la eventual depuración, cómo tiene que la organización establecer procedimientos de depuración que garanticen
que eso es una destrucción efectiva de los datos. Digamos, no se avanza tanto para pedir una eliminación física, sino generalmente lógica de los medios de almacenamiento, pero todos sabemos que hay herramientas con las cuales se pueden llegar a volver a rescatar esos datos que alguna vez fueron introducidos en los medios de almacenamiento. Pero, bueno, tanto no se llega, pero lo que tiene que tener la empresa es un procedimiento controlado, regulado, respecto de cómo dispone de aquellos datos que ya no considera que no le son útiles, que no le interesa conservar. Entonces, eso lo que hay que preservar es que continúen siendo confidenciales. O sea, si eso trasciende o alguien puede acceder y se los puede llevar porque ha habido descuido, a lo mejor se almacenan, digamos, en un archivo histórico, quedan ahí sin protección, sin clave de acceso, y bueno, si esos son utilizados y trasciende algún perjuicio para un ex empleado o así, tiene todo el derecho a reclamar y pedir una sanción económica por la falta de cuidado de esos datos, ¿no? Bien. Responsable de archivo, registro o base de datos. Dijimos que la base de datos eran los datos personales organizados. Bueno, el responsable es quién se va a encargar de la custodia de esa base de datos, ¿no? De la información. Bueno, Datos en el sí. caso de la ley establece que tiene que haber un registro de las bases de datos. Tiene que estar, ese registro tiene que estar preservado a nivel del organismo regulador. Es decir, ese organismo tiene que saber qué archivos tengo, no los datos en sí, pero en qué medio está, identificar dónde están residentes esos datos. Y en la medida que eso después no se cumpla, cuando hay un reclamo, entonces alguien se tiene que hacer responsable dentro de la organización de mantener esa estructura y si no, modificar los cambios que se van produciendo, ¿no? Lo que pretende es tener un cierto control global de cómo están dispuestos los almacenamientos, la preservación, digamos, sí, la acumulación de esos datos y la actualización. Sí. Bien. Dato informatizado, bueno, es el dato personal sometido a tratamiento o procesamiento de datos. Titular de los datos es, bueno, la persona o el titular del cual los datos son los datos personales, al que le pertenecen los datos personales, ¿no? El usuario de datos, todo aquel que vaya a hacer alguna acción o utilizar la información o los datos que existen dentro de la base de datos. Y disociación de datos, que es el tratamiento de los datos personales, de modo que la información que se obtiene no puede asociarse a una persona determinada o determinable. Esta es una forma bastante útil, no quiere decir que se generalice, pero hay organizaciones que tratan de garantizar la privacidad demostrando que ellos al disociar de la persona ciertos datos por la forma en que se almacenan y después cómo son las mecánicas de vinculación, esa fragmentación facilita la protección de esa privacidad porque no resulta fácil para alguien que pueda acceder a esos datos, ya sea por hackeo o lo que sea, tendría que acceder a más de una base. Por ahí está, en una base están los datos de la persona, en otro están después hay vínculos que se establecen lógicos, pero que están protegidos o encriptados. Entonces, esto yo creo que es un buen mecanismo que habrá que perfeccionarlo, ¿no es cierto? Porque esto es como el vigilante ladrón, permanentemente se va avanzando en las técnicas de captura con fines de distinto tipo,
Y por otro lado, la necesidad de ayudar a que se mantenga esa, que se haga factible de instrumentar, porque si no hablamos y es letra muerta, si decimos algo y después es muy difícil controlarlo e instrumentarlo, es como que queda una letra vacía. La ley dice algo y cómo se verifica que eso se cumple. Así que esta disociación de datos puede ser un buen recurso, que tiene que tenerse en cuenta cuando se hacen los diseños de los sistemas y los mecanismos de almacenamiento, ¿no? Por eso que esto también impacta en el desarrollo de software y en la planificación de las estructuras de la base de datos. Sí, hace rato también mencionaban la ofuscación, ¿no? Como una manera de resguardar la información. Por lo menos en los ambientes, no en ambientes productivos, ¿no? Pero sí, sí en ambientes de test. Para evitar que sean accedidos por quienes están en tareas que no son operativas. Digamos, partiendo de la base que los datos productivos son de los usuarios. Quienes desarrollan no pueden acceder a esos datos. Pueden tener alguna información histórica, sí, pero fragmentada. Datos reales no pueden usar para sus pruebas. Deben reproducir datos que pueden ser algunos reales, pero no quiere decir que estén usando los archivos reales o la base de datos real. Y bueno, en el testeo pasa lo mismo. La separación de ambientes es incluso una condición, lo vimos en la clase anterior, una condición de control interno. Bien. Vamos a ver derecho de propiedad intelectual, ¿sí? O derecho de propiedad intelectual, ¿no? Que básicamente lo que es la propiedad intangible de la creación de una persona, un individuo, que puede llegar a tener un valor económico o una trascendencia, ¿no? Y tiene que ser debidamente registrada con la información de quién fue el autor y también cuáles son las características, ¿no? Y qué temas comprende: secretos comerciales, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, derechos de autor, patentes de invención. Y ya vimos, ya mencionamos varios ejemplos de cómo la tecnología de información complica la protección de estos derechos, ¿no? De propiedad intelectual, la accesibilidad que se tiene. Bueno, secretos comerciales. Esto es la fórmula de la Coca-Cola, profesor. Claro. Que es un trabajo, expresamente, esa fórmula está custodiada, incluso está fragmentada. Se está dividida de tal manera que no esté en poder de una sola persona. O sea, quien acceda de alguna manera a una parte de ella siempre está incompleta, está dividida en partes. De tal forma que no se busca minimizar el riesgo de detección y robo, porque en definitiva es una de las llaves que hacen al negocio. Yo diría que es la clave del negocio. La clave. Una de las claves, porque en cuanto a la naturaleza distintiva del producto, porque es el jarabe, o sea que la compañía en sí es un ejemplo, digamos, cómo se selecciona el core de un negocio. Coca-Cola realmente su preocupación son dos cosas. Por un lado, la producción del jarabe, que ese es de alguna manera un privilegio, un monopolio que se reserva, y por el otro lado, el manejo y la gestión de las actividades promocionales de marketing. Porque por un lado, entonces, le preocupa tener el producto y por otro, fomentar el consumo del producto. En el medio, toda la actividad que tiene que ver con el envasado, el embotellado, las embotelladoras, en general tiene una participación minoritaria. La gran inversión la hacen terceros. Él le da, el Coca-Cola le da el negocio. Miren, muchachos, ustedes se van a llevar un porcentaje así, yo les doy el jarabe y ustedes bajo determinadas normativas de producción desarrollan y envasan. Yo los apoyo, hago publicidad institucional, comparten ustedes los costos de la publicidad, porque no es que se la paga solamente Coca-Cola, eso, ¿no? Todos los distribuidores así participan en las campañas. Y bueno, es decir, es una forma de definir cuál es el core del negocio.
concentrarse en algo y no en una actividad que agrega menos valor y es altamente compleja, porque ahí está el problema del envasado, el reciclado de envases y además todo el proceso logístico de distribución, porque es muy atomizado, entonces la distribución, la logística es compleja y alto costo. Entonces, bueno, que se preocupe otro porque como gana de esa porción, la optimización le importa a ese tercero que participa en el proceso. Ellos fijan los valores del cadáver y dicen esto vale tanto. Entonces, ¿cómo está compuesto ese precio? Es un problema de ellos, o sea que de alguna manera le genera un privilegio. Pero para el otro es fundamental porque no solamente está la marca, sino el producto. O sea que hay dos cosas, el valor de la marca como elemento distintivo y por otro lado la composición del producto, que le genera una diferenciación, ya sea por gusto, todo en el caso de la bebida, ¿no? Pero las marcas son muy importantes preservarlas, en todo lo que es bebidas sin alcohol o con alcohol, todos sabemos que las marcas deben ser posicionadas y las inversiones en publicidad son muy grandes para mantenerla. Incluso hay luchas porque aparecen, ¿se acuerdan cuando vimos el cuadro de escenarios competitivos, la aproximación de sustitutos? Acá no se nota ya, pero por ejemplo las aguas saborizadas sacaron mucho mercado a las bebidas cola, las aguas saborizadas, y después también están los jugos esos dietéticos que se pueden diluir, todo eso le fue sacando pedazos de mercado, o sea que la lucha, y otro, el principal enemigo que tuvo Coca-Cola inicialmente fue la cerveza, porque si en definitiva, como dicen, yo recuerdo un empresario dedicado al embotellamiento de bebidas que decían, mire, el estómago tiene un tamaño, el asunto es qué partes del estómago llenamos. Entonces la batalla es por ese pedazo. Esa es la competencia central, ¿no? Incluso van modificándose inciden en los hábitos de consumo. La Argentina, digamos, la fuerte penetración que se dio, digamos, en las últimas décadas, la cerveza, incluso la proliferación de pequeños productores que van dando ciertas características de individualización a sus productos, o sea que se empieza a atomizar, si bien hay grandes actores, y después el avance del consumo de bebidas alcohólicas. Históricamente, la Argentina, en el siglo XX, cuando uno analiza las estadísticas, yo estaba vinculado mucho con la industria licorera, y Argentina estaba y defendía con un bajo nivel de consumo de bebidas alcohólicas. Lo que había un poco más de consumo era la cerveza, pero eso aumentó exponencialmente en los últimos años. O sea, la Argentina ya tiene un índice de consumo de bebidas alcohólicas cercano a lo que pasa en otros países, tal vez no en la misma dimensión, pero sí. Y bueno, esas son las evaluaciones que se hacen para tratar de disputar el mercado. Bueno, sigamos. Perfecto. Bueno, dentro del secreto comercial ya pusimos el ejemplo, ¿no? Es bastante claro, es un producto que se va a utilizar con una finalidad comercial y que la información, ¿no? No se basa en... no es de dominio público, no es libre, sino que es confidencial, ¿no? Se protege con leyes específicas, ¿sí? Y eso varía según cada país. Y bueno, el software puede incluirse dentro de este grupo, ¿no? Es más, el software habitualmente ya es considerado un activo y pasa por todo el proceso de registración, no solamente de registración del producto, sino de la marca, del código. ¿Esto para qué? Para que si hay algún empleado que quiera
robarse una parte del código y generar una nueva empresa o el mismo software, tenga sustento un juicio, ¿no? Y se lo asimila a un libro porque pequeños cambios pueden darle una entidad diferente y bueno, eludir sanciones. ¿Qué son los...? Sí. Ese es un gran problema. Aunque la ley de propiedad intelectual después se fue ajustando un poco. Ahora las comparaciones son más integrales, o sea, se va al core de la lógica del desarrollo de ese software. De tal manera que, porque si no antes se cambiaban algunas rutinas, es un producto distinto. Fue, digamos, en la primera época donde los jueces, no es que ahora sepan demasiado, pero que había poco apoyo, incluso se recurría poco a peritos que pudiesen dictaminar con forma más fehaciente de si realmente hay alguna evidencia comprobable de intención de copia o de plagio, ¿no? Como se establece en las obras, pero en los libros está mucho más preciso. Igual, de cualquier manera se ha avanzado un poco. Ahora, si el core de la aplicación tiene muchas coincidencias, se puede avanzar en el juicio diciendo que, bueno, la esencia de la aplicación ha sido copiada. Pero no es fácil, son juicios complicados. No, seguro. Bueno, los derechos de autor, que era otro de los puntos que mencionábamos anteriormente, es una concesión legal que protege a los creadores de una propiedad intelectual contra la copia, ¿no? Para cualquier fin. Esto, bueno, los derechos de autor están para, volviendo al ejemplo, lo veíamos para todo lo que eran... Hablábamos de la música, todo. La música, ¿no? Hablábamos de la música. Y también, bueno, tiene todo un proceso de inscripción, derecho de uso, y el software también está protegido por copia total o parcial, ¿no? Como derecho de autor. Es más, hay muchos contratos también que no ceden el software, sino que ceden el uso del software por una cantidad determinada de tiempo, ¿no? Para justamente proteger los derechos de autor. Hay muchas licitaciones que solicitan por ahí el código fuente, pero no hay ninguna restricción para que el que lo generó lo utilice, digamos. Son distintos contratos que pueden llegar a haber, ¿no? Claro, pero ya es un software propietario, ¿no? Claro, ya es un software. El software, digamos, aplicativo, cuando el software aplicativo puede ser accedido y modificado a través de fuentes por parte de la empresa, ya lo que ha adquirido, es decir, lo que ha pagado o tercerizado fue la construcción como total o parcial de un aplicativo. Bueno, digamos, lo que últimamente cada vez por los costos de desarrollo cada vez se generaliza más, sacando algunas cuestiones puntuales que justifican los desarrollos a medida, es la explotación como licencia de uso de productos de software. Y con el tema de la nube empiezan a jugar grandes actores que pueden acceder a un nivel de compañía o al revés, las compañías pueden acceder a productos que habitualmente estaban fuera de su alcance si estaban procesándose en forma natural, tradicional. Entonces, con licencia de uso no están atados a las restricciones de costo, de infraestructura, de organización, y lo que hacen es explotar a través de sus redes la información. Igualmente, bueno, entonces para las empresas también estas variantes le dan una mayor seguridad en cuanto a preservar la autoría de sus productos, ¿no es cierto? Preservarlos. Están trabajando en la nube, no es fácil que se pueda intentar robar estas aplicaciones. Puede ser entre compañías que se roban ideas, pero ahí pasamos al caso anterior, ¿no?
Bien, estábamos viendo ahora patentes de invención que otorgan al propietario un monopolio exclusivo detrás justamente de esa invención. Se me venía la idea también el caso de Facebook, ¿no? Si alguno no vio Red Social, véanla, pero básicamente el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, lo que hizo fue robar una idea, ¿no? Y la llevó a cabo con sus propias habilidades, ¿no? De programación. Entonces la discusión era si él después, obviamente, registró Facebook a su nombre, hizo todo, pero bueno, después se comprobó que esto de que habla en el último punto, ¿no? ¿Qué sucede con el software? Bueno, si se acredita contribución, originalidad, novedades, etcétera, se puede reclamar, ¿no? Acá había un grupo de inversionistas, de personas que habían tenido la idea, ¿no? Y antes de que puedan tener conversaciones avanzadas con Zuckerberg, ya lo tenía publicado. Bueno, un ejemplo también emblemático de esto, que de alguna manera se fue eludiendo, pero Billy Gates precisamente inició su trayectoria tomando ideas. Es decir, cuando empezó a desarrollar su historia es emblemática, ¿no es cierto? IBM, que nunca se había metido en el tema de los microcomputadores personales, consideraba que eso no tenía nada que ver con la jerarquía de su negocio, pero bueno, finalmente hubo idea de decir, bueno, vamos a meternos con el impacto que tiene la marca, o que tenía en ese momento, hablamos de la década del 80, antes de sacar su famosa XT, dice, bueno, necesitamos un software sencillo para la gente que forma hogareña, algo así, utilice estas herramientas. Entonces ahí Billy Gates, que era un joven osado, digamos, que, bueno, se había formado, dice, bueno, yo me comprometo a hacerlo. Y generó el DOS. El DOS, frente a otros productos de ese momento, era bastante mediocre, por así decirlo, pero cumplía con las condiciones básicas y además podía tenerlo en 6 meses, que era la condición que puso IBM. Ahora, sí se habló y se fundamentó que hubo una cantidad de ideas que él las aprovechó, y no sé si algunos códigos, para acelerar la propagación de su producto. Lo que pasa es que, bueno, con la evolución del tiempo, eso quedó en la historia, pero que la base de algo parecido a Zuckerberg, pero fíjese que fue la génesis de una compañía, digamos, emblemática, pero hay que reconocer que después, sí, la gran idea que catapultó todo esto fue el manejo de objetos a través de Windows. Windows fue una concepción de Microsoft y ahí está el talento que en su momento puso, o el énfasis que puso Bill Gates con sus seguidores, ¿no? Esa fue la gran salto, digamos, el manejo de objetos. Windows ha sido un impacto innegable, pero en su primera etapa, su éxito lo debió a la osadía y cierta inescrupulosidad. Pues cuestiones éticas, ¿no, profesor? Sí, ética, sí. Bueno, desafíos para los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, hablamos un montón de todas estas, ¿no, profesor? Sí. El avance, la tecnología, cómo la disponibilidad de información, el almacenaje, los sitios de almacenaje, ¿no? Antes, imagínense, servidores donde tenían que estar, es más, me acuerdo que en un principio YouTube tenía limitada la duración de los videos, ¿no? Claro. A una cantidad determinada de minutos, y hoy hay películas enteras, ¿no? Películas de 2 horas, 3 horas, y es ilimitado. Claro, pero creo que a los usuarios individuales, si por ejemplo a nosotros se nos ocurre grabar algo, nos pone un límite para subirlo libremente, si no creo que tienen un costo, obviamente, ¿no? Claro, sí.
Sí, lo que dice Burgos. Sí, había que pararlo. Yo quería volver un segundito hacia atrás en algo que también es emblemático, no desde el punto de vista de los sistemas, sino desde el punto de vista de la importancia de las patentes. Esa es una línea de combate tremenda que tienen los laboratorios de especialidades medicinales, porque no en todo el mundo consigue que se respeten las reglas de patentes. La Argentina es un ejemplo, es decir, no han logrado, llegaron a acuerdos convencionales, pero la Argentina no adscribía a la ley de patentes que regía en Estados Unidos y en Europa. Por eso hubo una serie de laboratorios que optaban por ciertos productos no desarrollarlos en la Argentina, porque detrás de toda esa patente hay inversiones de investigación, de desarrollo millonario. Además, esa es la clave del negocio. Pues alguien puede producir, esto es lo mismo que Coca-Cola llevado a la patente. La patente genera que cuando es algo nuevo, la innovación le da a ese laboratorio un liderazgo automático. Y después está el tema de la duración, precisamente. Fíjese que hay drogas que la fabrica cualquiera, por ejemplo, el omeprazol. La puede fabricar cualquiera porque tenía esa fórmula, el privilegio de exclusividad para quien lo creó. Pero después, pasados los 20 años, pasa a ser de dominio público. Cuando pasa a ser de dominio público, lo puede utilizar cualquiera y la lucha es entre marcas. A, B, C, D, yo elijo la que es más barata o algo así, pero todos tienen la fórmula a su alcance y la pueden usar sin costo. Y si esto un poco, por eso también está limitada la patente para que no se convierta en una barrera inexpugnable, pues inexpugnable, tengamos ahí que más o menos son 20 años, así que eso se supone que le da al poseedor suficiente tiempo para recuperar sus costos, alentar nuevos desarrollos y ganar sobre eso. En el caso de las compañías de software, esto también, fíjense que en el caso, por ejemplo, de los sistemas de alcance mundial, es mucho dinero que está invertido ahí. Entonces, por ejemplo, SAP no puede permitir que aparezca un competidor que le copie sus productos. O sea que ahí las patentes de inversión, de invención son muy importantes y creo que son muy minuciosos los registros que hacen para preservarse ese derecho, ¿no? Porque hay muchos miles, y hoy en día con el desarrollo de productos en la nube, todo eso, las compañías pueden crecer o hundirse según cómo protejan su patente, ¿no? O registren su invento. Sí. Bien. Buenísimo. Sí, muy bueno el ejemplo, ¿no? Y en esta etapa, me imagino que en esta etapa justo en la cual están corriendo todos detrás de una vacuna, ¿no? En el momento que surja por algo... eso hay tanta pelea subterránea. Es un mercado de miles de millones de dólares. Entonces la batalla acá es quien llega primero, además quien subsiste. Fíjense qué pasó con la vacuna de la poliomielitis. El primer desarrollo fue del doctor Salk, que realmente fue un desarrollo muy meritorio, pero en un corto plazo apareció la vacuna Sabin, que era oral, y esa vacuna tuvo preeminencia casi universal sobre la anterior, pero ahora se está volviendo a utilizar la variante de elaboración de, digamos, las fórmulas del doctor Salk, porque se han demostrado que con ese tipo de fórmulas se logra una mayor efectividad de las protecciones. O sea, que está volviendo a utilizarse. Hay como un retorno al origen, ¿no? Hay ciertos cuestionamientos a la vacuna oral cuanto a lo prolongado de su efectividad. Pero bueno, estas son batallas en mercados muy grandes, es como se está dando ahora en las nuevas modalidades de procesamiento. En este momento la nube se ha convertido en una fuente de miles de millones de dólares. Uno ve las cifras que están en juego en la lucha por ganar los mercados y bueno, fíjense que no
no es casualidad que pocas compañías, Microsoft por un lado, WS, Amazon, ¿no es cierto? Es decir, son gigantes que están luchando en ese mercado y realmente hay otros que empiezan a querer meterse en el medio, ¿no? Hay compañías más chicas que crecieron fabulosamente con la virtualidad, por ejemplo, VMware creció en forma geométrica a través de haberse convertido en un referente de la virtualidad. No es que era el único producto. Así que bueno, yo creo que hay también muchas tentaciones para tratar de conseguir atajos para competir con, en cierta forma no muy ética, que es tratando de robar información, robar personas, por ejemplo, robar especialistas. Se lo roban a una compañía A, le pagan, a lo mejor le dan una habilitación y todo para que desarrolle o aplique su experiencia, la que adquirió la compañía A, la B. Eso le permite a B, si realmente no se equivocó al elegir el candidato, a cortar camino y acercarse mucho más a la solución de la cual la compañía anterior sacó sustancial ventaja, ¿no? Y esto en la compañía de software es una lucha muy intensa, ¿no? Figuras claves, así como Microsoft se las sacó a otras compañías, a Microsoft le han sacado figuras, lo ha hecho Google, lo ha hecho IBM, los grandes jugadores tratan de fagocitarse las figuras emblemáticas, ¿no? En cuanto al desarrollo de ideas, de productos. Los generadores llamémosle, no de diseño, generadores de innovación. El caso de IBM puso el foco muy grande que todavía está ahí con un mercado limitado, que es todo lo que es la aplicación y los robots de inteligencia artificial. Está Watson, por ejemplo. Watson es un producto que ellos lo están comercializando y bueno, algunas compañías lo toman. Es decir, es un nicho donde IBM trata de diferenciarse. Es decir, que las compañías buscan puntos donde diferenciarse y avanzar más. Sobre inteligencia artificial todavía no está muy claro el emprendimiento, los grandes jugadores potenciales sí están, pero no se sabe, hay que ver cómo avanza todo esto, ¿no? Pero está avanzando muy rápidamente. Por ahí va a fomentar el trabajo de pequeñas o compañías chicas de software house que aprovechen. Acá es una inversión de talento, ¿no? El know-how está dado en el talento que se ponga en esos desarrollos para el aprovechamiento puntual, Internet de las cosas, automatización de productos físicos, en los coches, controles de aproximación, de estacionamiento, otros chiches que por ahí son secundarios, pero encandilan a los clientes y pueden inclinar la decisión por un modelo X en lugar del otro, y lo que significa pagar más. O también el manejo de los procesos productivos, ¿no? Fuimos bien, el caso de la industria automotriz está avanzando cada vez más con esto y la robotización, son dos cosas que la industria, ahora se habla de la industria 4.0, la industria 4.0 es una forma de darle un rótulo, pero hay compañías que han desarrollado ERP y software dedicados para el manejo de todo lo que son los procesos productivos, la automatización del manejo de inventarios, del abastecimiento a línea, del control de la logística interna. No hay tantos jugadores, pero ya hay algunos que empiezan a visualizarse. También son inversiones muy grandes, ¿no? Yo creo que ahora viene el turno de ya los negocios de las empresas, la parte comercial, los procesos clásicos, comienza a estar ya suficientemente cubiertos con una gama de alternativas. Entonces viene el tema de la producción, cuando el avance de la robotización, la automatización y
la inteligencia artificial aparecen, digamos, posibilidades para reducir drásticamente los costos y los tiempos de producción. También lograr mayor eficiencia y mayor nivel de calidad, monitorear todos los procesos, el uso de recursos. Hay un campo que recién comienza. Bien, bien. Bueno, acá viene toda la parte de crimen y abuso de tecnología que estuvimos viendo, ¿no? Recientemente estuvimos hablando de accesos no autorizados, alteración o robo de información, ¿no? Los recursos que se utilizan, los botnets, los gusanos, abuso con respecto a los spam o también la publicidad o la exploración de las actividades que venimos realizando. Estuvimos hablando bastante de esto. Sí, ya es conocido. Sí. Lo mismo, bueno, abuso contra las libertades y derechos individuales, ¿no? Acá el reconocimiento facial generalizable, es muy bueno el ejemplo que surgió de la aplicación, ¿no? Del FaceApp. Sí. Que permitió hacer una base de datos inmensa con los perfiles faciales de las personas. Por último, profesor, tecnología de derrame y pérdida de empleos por reingeniería. No sé si quiere comentar esto. Sí, bueno, un poco lo adelantamos y lo reiteramos. Es decir, el avance de los procesos de reingeniería está impulsado por las compañías bajo un componente dominante que es el mayor beneficio económico y la reducción a escala profunda de los costos, lo cual implica, porque las compañías pueden crecer en beneficio a través de la diferenciación del producto, los precios diferenciales y una posición dominante en el mercado. Pero eso dura un tiempo y es una lucha permanente contra otros competidores. Pero hacia adentro, lo que puedes, si se identifican ahorros significativos a través de la automatización de procesos con agregados de inteligencia, sistemas más evolutivos e interconectados, todo esto puede bajarle muchos costos, entre ellos en los tiempos de proceso, en los tiempos de respuesta a los clientes, o sea, la calidad de servicio y bajar también los costos de recursos humanos. Habitualmente las empresas internacionales tienen un parámetro que más o menos va a ir actualizándose, pero más o menos un 25% de los costos totales está representado por el payroll, es decir, por el costo de los recursos humanos y de cargas sociales, todo eso. Cuando se pasa esa cifra ya empiezan a preguntar por qué, cuando las filiales lo usan como un parámetro. Hay otras compañías que por ahí están más evolucionadas, entonces bajan ese porcentaje. Y bajar 5 puntos en una compañía de gran volumen, bajar 5 puntos o 6 o 7 el costo de recursos humanos, es decir, no solamente baja el costo per cápita, baja la cantidad de gente que tiene, por lo tanto las posibilidades de control, de supervisión, de manejo, le dan a la empresa mayor agilidad. Entonces, ese elemento es un elemento dominante que hoy priva por sobre todas las demás cosas. Entonces aparece una presión sobre la salud, yo diría, psíquica, no digo física, pero sí psíquica, y por qué no física, de la gente que sufre desplazamientos y no puede conseguir fácilmente una reubicación. Acá es una carrera entre dos variables. Ahora la innovación va mucho más rápido que la capacidad de entrenamiento y de readaptación que tienen las sociedades, ¿no? Todavía no se ha logrado generar organizaciones que son un desafío como la educación. Y si se requiere mejoras en la educación para permitir la adecuación acelerada de recursos, el problema son los recursos de edad media, no el más joven. El problema está en los que están intermedios, que no son ni grandes como para retirarlos, o digamos, que dediquen a otra actividad, o
Entonces hay que asimilarlos rápidamente a los nuevos cambios para que puedan ser reincorporados al servicio desde el punto de vista social, preservar la fuente de trabajo. Es otro tema que tiene un impacto social muy grande y también político. Fíjense ustedes que en Europa ya se están viendo muchas veces conflictos que no son gremiales localizados, sino que son generalizados por el deterioro de las remuneraciones, producto también del achatamiento de las pirámides de jerarquía, digamos así. Al hacer un movimiento más estándar, más general, baja digamos, el precio que quiere pagar la compañía por disponer recursos que hagan eso. Y fíjense, por ejemplo, los famosos chalecos amarillos en Francia, todo ese movimiento, que generalmente Francia es un país generador de grandes movimientos de trascendencia social desde la Revolución Francesa en adelante, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso está marcando un punto de mucha tensión para los demás países, porque no cabe duda que los países más desarrollados van a tener este problema, básicamente los europeos, en donde la gente no quiere resignar su nivel de vida, y me parece lógico, llegó a un nivel de eficiencia y de recuperación de parte de esa eficiencia en términos de mejor ingreso y calidad de vida, y el reducir los ingresos implica bajar escalones en las posibilidades de tener una alta calidad de vida, ya sea porque le cuesta más ahorrar, le cuesta más poder comprarse o cambiar su casa, su vehículo, o planificar sus vacaciones, o así. Entonces altera o educar a sus hijos, porque nada es gratuito en Europa, ¿no es cierto? Hay algunos países que sí tienen sistemas de becas, pero bueno, este es un tema que requiere también acuerdos sociales, donde están las representaciones obreras, las representaciones empresarias, incluso las de gobierno, que tienen que ir buscando alguna forma de equiparar estas velocidades. Si no, los conflictos potenciales van a ser muy grandes. Para, digamos, los que estamos dedicados al sistema, cada vez las demandas de trabajo son mayores. Pero cuanto más trabajo nos piden, mayor daño potencial, aunque no sea nuestra culpa, puede tener para otras personas. Es decir, que hay un desplazamiento de recursos. Aparte, cada vez la barrera de conocimientos empieza a dejar de lado a un montón de gente, ¿no? Y cuando uno lo ve en términos globales, esto da pavor, obviamente, ¿no? Pero bueno, se tendrá que ir trabajando sobre esto progresivamente, ¿no? Y creo que uno de los factores que puede acelerar esta discusión, búsqueda de acuerdos, son la magnitud de los conflictos sociales que forman. En general las cosas no son volitivas, son casi obligadas por las circunstancias. Bueno, no sé, yo creo que tenemos todo acá, más o menos hemos cerrado. Perfecto, sí. La verdad que fue bastante completo, bastante interesante, ¿no? Los ¿no? aportes. Pero que muchas de estas cosas, lo que buscamos no es que no estamos desarrollando fórmulas de alta física, simplemente estamos poniendo una serie de conceptos, lo hemos tratado de mezclar, clasificar, ordenar, y cosas que hay que tenerlas como parte de la reflexión de nuestra responsabilidad profesional, porque estamos en un campo que es un gran generador de innovaciones, pero también un profundo motor de cambios sociales. Bueno, hay los positivos y lógicamente va a tener consecuencias negativas. No están solamente en nosotros para resolverlo, ¿no? Realmente el negocio del software está creciendo, todo lo que tenga que ver con tecnología y sistemas tiene cada vez más demanda. Acá en el país están faltando programadores, están faltando desarrolladores, y eso que el país atraviesa situaciones no muy claras. Pero la industria del software, fíjense ustedes que creo que es la segunda o la tercera en nivel de exportaciones, después de los cereales, de la carne. O sea, estamos superando los 1.000 y pico de millones de dólares anuales, pero ojo, incluyendo ciertos servicios como los call centers y otras
decir, los servicios básicos, ¿no? Que están ligados a los servicios informáticos, están dentro de la misma categoría, pero crece mucho, incluso al amparo de la ley de protección del software, la penetración con el cambio favorable. Ahora está un poco detenido porque acá hubo un inesperado freno a la ley de promoción del software, que había tenido cambios, incluso de promoción del software se lo transformaba en un premio a la innovación tecnológica, se cambiaba el nombre. Pero eso quedó ahí por los costos fiscales, quedó detenido ya desde el año pasado. Es una lástima porque había grandes expectativas en que esto saliera, porque las compañías estaban muy dispuestas a aumentar sus inversiones, que vinieran incluso compañías del exterior a presentar su participación en todos estos procesos, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa. Nosotros no somos muy predecibles. Así que, bueno. Bueno, fantástico, profesor. Entonces, la semana que viene vamos a estar Sí. ya con las exposiciones. Vamos a tratar de darle la devolución a los grupos que nos enviaron Sí. los trabajos para Exacto. correcciones a la brevedad, a SAP. Y bueno, si tienen Y bueno, alguna... la recomendación es vaya estudiando porque el primero está próximo. Sí, sí. Tienen 15 días. Fantástico. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos. Profesor, Nelson, un momento. sí. ¿Podemos ver un poco las cosas del TP del grupo 7? Los demás, si quieren, ya están libres, pero... Sí. Para... Profesor, el grupo 7 te quería terminar de cerrar las consultas que empezamos a ver temprano. ¿Sí? Bueno, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.